Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios en este domingo y vamos a estar conversando bajo el título Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Algo de esto tocábamos en la parte de preguntas el domingo pasado y pues vamos a ampliar este tema. Y vaya al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 10. Hebreos capítulo 2 versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Vuelvo y leo Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces le dije, vamos a estar conversando bajo el título Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Pero antes de entrar allí, quiero recordar lo que habíamos ya adelantado. Que de quien habla acá, que dice, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que de quien está hablando acá, que es el que va a llevar muchos hijos a la gloria, es Dios el Padre. Y ya usted va a entender un poquito más adelante. Él fue el que perfeccionó a Jesucristo por medio de aflicciones, lo perfeccionó para que hiciese la salvación de cada uno de nosotros. Y hay una distinción acá entre estos dos personajes. Dios, que es el que hace que todas las cosas ocurran, y Jesucristo, que es el autor de la salvación de cada uno de nosotros. Y le pregunto yo a usted, aunque no me va a contestar en este momento, pregunto, ¿será que Dios necesita ser perfeccionado? ¿Será que Dios necesita pasar por un proceso de perfección? Y aquí dice que perfeccionó por medio de aflicción al autor de la salvación de ellos. De manera que acá que fue perfeccionado no es el mismo del que está hablando la primera parte del versículo. Y para entender un poquito más, vamos a ver lo que en realidad significa ser autor, ser el autor. Pues en la Biblia usted va a encontrar que la Biblia dice que Jesucristo es el autor de tres cosas, ¿no? El autor de tres cosas. Y lo vamos a ir detallando hoy. No solamente de la salvación, sino de otras dos cosas más. Pero el significado, uno de los significados que usted va a encontrar en el diccionario, que dice que autor es la persona que es causa de algo. La persona que es causa de algo. Y cuando leíamos ahorita en Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Entonces, este autor que aparece aquí de primero, que hace que todas las cosas ocurran, aquel por cuya causa son todas las cosas. Ese es el primer autor que está allí. Y ese autor perfeccionó a otro autor. Ese autor, el que hace que todas las cosas existan y subsistan, perfeccionó al autor de la salvación. Y, y no se me inquiete que vamos a ir entendiendo poco a poco. Mire, cuando hablamos de que autor es aquella persona que hace que algo ocurra, que es la causa de algo, vamos a verlo con ejemplo para que sea un poquito más fácil, porque esto no está hablando de algo novedoso, algo desconocido,
o algo que nunca ha existido. Tampoco un autor es el primero que hace algo y pues el autor puede estar actuando bajo su propio criterio o puede estar actuando bajo la orden de alguien, la exigencia de alguien y aún seguir siendo un autor. Cada uno de nosotros somos autores sin saberlo. Le voy a poner los ejemplos para que usted vea que nosotros somos autores, pero eso no compite con Dios. Seguimos nosotros siendo autores, pero no compite con Dios, por lo tanto no debemos confundir. ¿Usted conoce algún artista? ¿O conoce de la existencia de artistas, de pintores, de escultores, de compositores? ¿Cierto que usted conoce? Usted sabe que existen pintores, que existen escultores, por nombrar algún pintor, Picasso, o nombrar Bonet, nombrar cualquier pintor de renombre o un artista. Imagínense, hay muchísimos artistas, compositores, escultores famosos en el mundo. ¿Qué hace este artista cuando crea un cuadro, cuando hace una escultura, cuando hace una canción o alguna de las cosas que hacen estos autores? ¿Qué hace? Bueno, cada uno en particular, imaginémonos alguien que está haciendo un dibujo. Usted compró el material para hacer un dibujo, el lienzo, sus pinturas y empezó haciendo allí 3, 4 rayas, 3 garabatos o algo bien bonito, algo bien hecho. Y cuando usted lo termina, dice, no, ya no le falta nada. Usted llega y lo firma, ¿cierto? Le pone una firma ahí en la parte de abajo. Y eso dice que usted es el autor de esa obra, el autor de ese cuadro. Le pregunto, ¿y usted es el primer pintor que hay? Hay más pintores, pero usted es autor de ese cuadro en particular. Quizás no se compare con ninguno de los pintores que ha existido en el mundo. A lo mejor lo haga mejor que, que las pinturas de los pintores famosos, pero usted es el autor de ese cuadro. ¿Existen más cuadros? Por supuesto que existen más cuadros. ¿Y existen más autores? También existen mucho más autores. Entonces, entendamos que cuando estamos hablando de autor, no es algo que es exclusivo de una sola persona o exclusivo de alguien en particular. Nadie más es autor. No, eso no es lo que significa autor. De una escultura o de una obra de barro, una vasija de barro y la terminamos a lo que terminemos, usted puede firmar y usted es el autor de esa vasija de barro o de esa escultura. Si compone una canción, usted es el autor de esa canción, pero no es la primera canción que existe ni primera escultura que va a existir. Ahora, todos somos autores, pero esos autores pueden actuar por propia voluntad o porque otro le ordene o le pida que haga algo. Si usted, vuelvo otra vez al cuadro, si usted es pintor y usted tiene suficiente material en la casa, y usted en su taller, y necesita hacer cuadros para vender, a usted ni le va a decir, mire, hágame esto y esto. Si usted hoy tenía la cosa inspirada ese día y llegó y hizo sus cuadros y ahí los va colocando, hace una exposición y el que quiera ir a comprarlo, va y los compra. Pero de pronto se consigue con alguien que gusta muchísimo sus pinturas, muchísimo, le encanta la misma cosa y esa persona le dice, mire, pínteme un cuadro. Yo quiero que usted me retrate en un lienzo. Y entonces usted, que es un pintor, empieza y hace esa persona en un lienzo raro, la dibuja, y ¿usted va a ser autor de ese lienzo? Claro, si usted es autor, el pintor de esa pintura, valga la redundancia. Pero en ese caso, usted está actuando por petición de alguien más.
O a alguien le llegó y le dijo, mire, yo quiero que usted me haga un retrato, que usted me pinte, ¿ve? O hágame este paisaje de aquí que se ve bien bonito, plásmelo aquí en este cuadro. Entonces, ahora usted está actuando por orden de otro. Sigue siendo un autor, pero lo hace porque otro le ordenó. El versículo que estábamos leyendo arriba dice que Dios perfeccionó por medio de aflicción al autor de la salvación de ellos. De manera que Jesucristo es el autor de la salvación, pero porque alguien lo colocó allí para que fuese el autor. Alguien le ordenó ser el autor de la salvación. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Le comentaba que Jesucristo aparece en la Biblia como el autor de tres cosas, como el autor de tres cosas. Número uno, dice la Biblia que Jesucristo es el autor de la vida, el autor de la vida. Y bueno, cuando algunos piensan en esta expresión, que Jesucristo es el autor de la vida, se le viene de una vez a la cabeza y lo llevan allá al Génesis capítulo 1 y un poquito más allá, antes de Génesis, y lo ponen como que Jesucristo fue el que creó la vida, le dio vida a los seres vivientes. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que en realidad dice la Biblia. ¿A qué se refiere cuando dice que Jesucristo es el autor de la vida? Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice, y matasteis, dice allí, si mal no recuerdo, es Pedro el que está hablando allí, y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Mire acá el contraste que hay en este versículo. Pedro le está diciendo a los judíos que ellos mataron al autor de la vida. Y ese autor de la vida que murió es Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario. Ahora, el autor de la vida necesitó que alguien más le resucitara. Y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces, esto está aquí, está como raro. El autor de la vida necesitó que Dios lo resucitara de entre los muertos. ¿Qué está pasando allí? Porque no está hablando de la vida del ser viviente. No está hablando de la vida del ser viviente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer allá en el huerto de Edén, allí esa vida que Dios le dio, dice que sopló en la nariz aliento de vida. Esa vida es la vida que da Dios. La vida la dio Dios, no la dio Jesucristo. Jesucristo no existía. El autor de la vida de los seres vivientes, el que creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines, esos seres vivientes fueron creados por Dios. ¿A qué se está haciendo referencia entonces cuando Hechos 3:15 dice, matasteis al autor de la vida? Bueno, vaya segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Por tanto, mire lo que dice allí. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mire lo que dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad
por el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Cuál fue la función o el trabajo de Jesucristo? Con la venida de Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo sacó a luz la vida, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. De esta vida es la que está hablando Pedro cuando dice, y mataste al autor de la vida. No está hablando de la vida del ser viviente, sino de la vida que es en Dios por medio de Jesucristo. Sacó a luz la vida. Esta vida de la que está hablando no es más que la contraposición a la muerte. La muerte como la paga del pecado. ¿Ve? No está haciendo referencia que Jesucristo creó los seres vivientes, sino que habla de la vida en contraposición con la muerte que viene por la paga del pecado. ¿Por qué? Porque por Adán entró la muerte y por Jesucristo entró la vida por la justificación. Entonces, no está hablando de la vida de los seres vivientes, sino la vida que viene por medio de la justificación. Vaya al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. De esta vida es que están hablando. ¿Sí me doy a entender? De esta vida es que estar hablando. No está hablando de la vida allá de los seres vivientes, sino de esta opción de poder rescatar al ser humano que está muerto en delito y pecado y que por la gracia de Dios que envió a su hijo para que por medio de su hijo sacara a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar que Jesucristo es el autor de la vida, pero óiganme lo que le voy a decir. No es el autor de la vida de los ángeles, ni es el autor de la vida de los arcángeles, ni es el autor de la vida de los serafines, porque Dios no socorrió a los ángeles, Dios socorrió a la raza humana. Por eso Jesucristo es el autor de la vida para la raza humana que había caído en pecado, que había caído en desgracia. Nosotros tenemos que entender de qué es lo que está hablando la palabra de Dios. Leímos Romanos 5, 18. Vamos a leer ahora Romanos 6, 23. Esto fue lo que hizo Dios. Dios nos dio vida, lo vamos a leer más adelante, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por medio de Jesucristo y juntamente con Cristo. Eso está en el libro de Efesios. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Ya nosotros existíamos, estábamos vivos, porque hay una creación de Dios que creó los seres vivientes. Pero esos seres vivientes a causa del pecado estaban muertos en delitos y pecados. Cuando vino el Señor Jesucristo, sacó a la luz la vida. Por eso dice, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la vida que está hablando no es la vida física, sino esa vida que viene por la justicia de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, es vida eterna. ¿Cómo obtenemos esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, Jesucristo es el autor de esta vida porque por medio de Jesucristo Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad como regalo que nos da a nosotros los seres humanos. Quiero hacer un paréntesis, resaltar la razón, un paréntesis. Quiero resaltar que la razón por la que estábamos muertos en delitos y pecados era porque habíamos pecado. La razón por la que estábamos muertos en delitos y pecados era porque habíamos pecado. Por nuestros propios pecados, no por los pecados de Adán. La razón por la que estábamos muertos en delitos y pecados es porque todos pecaron y no por los pecados de Adán. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, como todos pecaron, entonces a todos pasó la muerte porque todos pecaron. No es por el pecado de Adán. Antes de la ley dice también que Dios, dice la Biblia, que Dios visitaba la maldad de los padres hasta la cuarta generación. ¿Ve? Antes de la ley, usted consigue que eso está escrito. Vaya a Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6. Dice, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay dos grupos de personas, los que aborrecen a Dios y los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y con los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, Dios hace misericordia a millares. Pero con los que aborrecen a Dios, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, le pregunto, en el caso suyo, en el caso mío, incluso en el caso de los israelitas en este tiempo, cuando se escribió esto, ¿eran la cuarta generación de Adán? No, había pasado muchísimos años, muchísimas generaciones. Entonces, pretender de que Dios va a visitar la maldad de Adán en las generaciones sucesivas es llevarle la contraria a lo que está escrito. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Pero luego la escritura nos aclara que el hijo no va a pagar por el padre. ¿Ve? Y esto lo aclara anteponiendo un juramento. Si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2 al 4, Ezequiel 18, de 2 al 4, usted va a encontrar allí que dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y mire ahora el juramento, vivo yo, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. De manera que estábamos muertos en delitos y pecados porque todos pecaron, porque todos pecaron. Y necesitábamos entonces necesitábamos el rescate de parte de Dios, que enviara a alguien a rescatarnos, un libertador, un salvador para rescatarnos, y él perfeccionó al autor de la salvación nuestra, a Jesucristo. Bien, cierro allí el paréntesis. Y otra de las cosas que dice la Biblia, que Jesucristo es el autor, dice que Jesucristo es el autor de la fe, el autor de la fe.
Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cuando hay personas que cuando se encuentran con esta expresión, el autor de la fe, entonces ese es que él fue el que la inventó, el que la ideó, nadie más antes de él había tenido fe. Mentira, mentira. Esto no es lo que está diciendo la Biblia. El autor, recuerde, es el que hace una obra, pero no necesariamente es el primero que la hace. Así como el pintor, así como el escultor, así como no es el primero que trabaja esa obra. Bueno, Jesucristo es el autor de la fe, pero ¿de qué fe está hablando? Eso es lo que tenemos que entender. ¿De qué fe está hablando? Porque cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, no solamente creer en Dios, sino de creerle a Dios. Oiga, las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias. Creer en Dios y creerle a Dios. No tengo el espacio ahorita para ampliar este tema, pero nosotros necesitamos creer en Dios y creerle a Dios. De Abraham dice la escritura, Gálatas 3:6, dice la escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De manera que si usted, ese Dios en quien cree, Dios le hace una promesa y usted cree esa promesa que Dios le hizo, entonces eso le es contado a usted por justicia. Y eso es lo que en realidad es la verdadera fe. Cuando usted va al libro de Hebreos, usted va a ver allí, primero veamos Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. De manera que registra la Biblia que antes de la existencia física del Señor Jesucristo, ya hubo alguien que agradó a Dios, que tuvo fe en Dios. Entonces, hace muchísimo antes que le creyó a Dios, Abraham tuvo fe. Entonces, si autor significase que es el primero que lo hace, el autor vendría siendo, tomando en cuenta este versículo, vendría siendo Abraham. ¿Ve? Pero antes de Abraham hubo quien agradó a Dios, también hubo quien agradó a Dios. El primerito, usted consigue a Abel. A Abel. ¿Por qué Abel ofreció mejor sacrificio que Caín? Por la fe. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 11. Y vaya allí en Hebreos 11:2, dice, porque por ella, esa ella es la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si usted y yo queremos agradar a Dios, necesitamos fe. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y que es galardonador de los que le buscan. Así que todos los que agradan a Dios lo han hecho mediante la fe. Cuando usted va allí a Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar el listado de todas las personas que agradaron a Dios en la antigüedad por medio de la fe, de que le creyeron a Dios, lo que Dios le había prometido, lo creyeron. Con esa esperanza murieron, y con esa esperanza murieron, porque es necesario tener fe y tener esperanza. Las dos cosas son necesarias. Entonces,
Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el autor de la fe, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que está haciendo referencia? Bueno, esa fe que viene eh, eh, a darnos a nosotros la salvación de nuestra alma. Esa fe que nos da a nosotros la salvación de nuestra alma. Dios envió a Jesucristo con un mensaje, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la salvación, para que nosotros hoy, creyendo en Jesucristo, podamos alcanzar la salvación de nuestra alma. Eso no existía. Eso no estaba presente antes que Jesucristo viniera. Y el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 22, Romanos 3, 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. De manera que Jesucristo es el autor de esta fe antes que Jesucristo naciera de María. ¿Cómo hacía la gente para justificarse ante Dios? ¿Cómo hacía la gente para justificarse ante Dios? Por medio de la ley. Por medio de la ley. Sin embargo, la Escritura dice que nadie fue justificado por medio de la ley porque fueron incapaces de cumplir la ley a cabalidad. Entonces, ahora que vino el Señor Jesucristo, ahora aparece la fe que trae Jesucristo, dijo Jesucristo, por la fe que es en mí, reciban perdón de pecado. Esta es la fe de la que habla la Biblia, que Jesucristo es el autor. La tercera cosa de que dice la Biblia, que Jesucristo es el autor, es donde empezamos. Jesucristo es señalado como el autor de la salvación de todos los que le obedecen y a todos los que creen en Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Juan, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos los que le obedecen van a recibir la salvación de la cual Jesucristo es el autor. Hebreos 2:10, donde empezamos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces, Jesucristo es el autor de la salvación de todos aquellos que lo obedecen. Así dice Hebreos 5, del 8 al 9. Hebreos 5, del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y quiero hacerle una observación en este versículo, porque este versículo acá en hebreo nos dice que Jesucristo, una de las cosas que tuvo que aprender es obediencia. ¿Tendrá Dios que aprender obediencia? Pero dice acá que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto le ayudó a ser perfeccionado. Ahora, luego que fue perfeccionado, es que vino a ser autor de la salvación. Luego de que fue perfeccionado. ¿Ve? Ese es un proceso y la salvación solamente para aquellos que le obedecen, para aquellos que le obedecen. Le pregunto, ¿será que antes de Jesucristo no existía salvación?
Antes de Jesucristo no existía salvación. Bueno, cuando hablamos de que Jesucristo es el autor de la salvación o de eterna salvación, no significa de que antes de eso no había salvación, porque entonces todos estos que vivieron antes de Jesucristo, entonces no fueron salvos. Y si usted va al libro de Hebreos, usted consigue que esas personas que vivieron antes de Jesucristo y tuvieron una vida agradable a Dios, ellos se les prometió salvación y ellos recibirán la salvación. ¿Ve? Dice Hebreos 11, ya al final del capítulo 11, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, y todo esto, sí, dice, no recibieron lo prometido, sino proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos van a recibir su galardón. Ellos van a recibir su galardón en el momento de cuando se estén repartiendo, los galardones. Incluso lo hace con Daniel. Con Daniel, capítulo 12 de Daniel, le dice, capítulo 12, versículo 13, le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. De manera que él murió, ya se le dijo que iba a recibir la heredad al fin de los días. Todas estas personas van a ser salvas porque agradaron a Dios, Ahora, la salvación de la que está hablando, que vamos a recibir nosotros, es la salvación de que la cual Jesucristo es el autor. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos la salvación que Dios ha preparado para darnos por medio de Jesucristo. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y déjeme traerle acá un momentico. Cuando una persona peca, dice la Biblia que está muerto en delitos y pecado. Y si está muerto en delito y pecado, va a recibir el castigo que dice la Biblia, el alma que pecare morirá. Pero si esos pecados le son perdonados, entonces esa persona se le concede vida. ¿Cómo hacían los que vivieron en el tiempo de la ley para alcanzar vida? Bueno, el que haga, dice Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. La forma como ellos podían alcanzar la salvación, que no se les concediera la muerte por la paga del pecado, era haciendo las obras de la ley. Ahora ya no estamos en la ley, por eso es que nosotros estamos en el nuevo periodo donde la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo. Ezequiel 18:9. Ezequiel 18:9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Este vivirá si guardare los decretos y hiciere rectamente, guardare las ordenanzas de Dios. Este vivirá, dice el Señor. Por lo tanto, se le está concediendo vida. Ahora, présteme atención porque estos versículos ciertamente están allí en la Biblia y son tomados por los judaizantes, esas personas que quieren hacer que el cristiano vuelva a los rudimentos de los judíos y que vaya allá a hacer las obras que estaban para el tiempo de los judíos.
se toman estos versículos y dicen, ve que es que allí dice, hay que guardar estos decretos que Dios le dio a Moisés, estos mandamientos, porque ese es justo y ese vivirá. Sí, eso era la ordenanza para el tiempo de la ley, pero ahora dice, aparte de la ley, lo leímos hace rato, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, 21 al 22. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. De manera pues que no estamos ya bajo la ley de Moisés, sino que ahora estamos en la ley de Cristo. El hombre vivirá por la fe en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Dios nos levantó un Salvador. Lo que hizo Dios fue que nos levantó un Salvador, alguien que nos salvara, alguien que nos salvara. Lucas capítulo 1, versículo 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Este Salvador no vino por voluntad propia. No fue que se le ocurrió él ser el autor de algo. No, es que Dios lo levantó. Dios lo puso para que fuese nuestro Salvador. Y el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy, esto fueron lo que dijeron los ángeles cuando nació el Señor Jesucristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y todos sabemos que el nacimiento del Señor Jesucristo fue por voluntad de Dios, no intervino voluntad humana, sino que Dios hizo el milagro de que en el vientre de María se formase, se gestase un nuevo ser, y ese ser es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la razón y el significado del nombre que lleva Jesús, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 1, 21. Mateo 1, 21. Le dijo el ángel a María, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará, futuro, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que el nombre de el Hijo de Dios iba diciendo incluso el trabajo que Dios le había encomendado, la función que Dios le estaba dando para hacer en la humanidad. Jesucristo es la persona que Dios envió para salvarnos por medio de él. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para salvar, o ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es la función, la razón por la cual vino el Señor Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Así que Jesucristo está cumpliendo la orden. Él es autor porque le encargaron hacer el trabajo de la reconciliación, el trabajo de la salvación. Por eso él es autor de la salvación. Porque la Biblia dice bien claro que de Jehová es el salvar. Dios, que es el que se encarga de salvar, contrató. Lo que pasa es que no hay un contrato. La palabra contrato se puede malinterpretar, pero si le dio un pago, si le dio una recompensa por el trabajo que hizo, Dios proveyó, le dio a Jesucristo la orden para que él hiciera el trabajo. Y Jesucristo fue obediente en todo. Jesucristo fue obediente en todo. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 27 y 28. Nehemías 9, 27, 28. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación
clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. De manera que aquí usted consigue libertadores que fueron enviados de parte de Dios para que salvasen al pueblo de Israel en este caso. Estoy leyendo en Nehemías 9, 27, 28. Dios envió, por su gran misericordia, les envió libertadores que los salvasen. De manera que Jesucristo no fue el primer libertador que Dios envió. Dice la Biblia que Jesucristo fue enviado de Dios con un propósito para hacer la salvación de la humanidad. Entonces, así como Dios envió libertadores que salvasen al pueblo de Israel de todos sus enemigos, Dios envió a Jesucristo para que hiciese la salvación de la humanidad. Dios usa instrumentos para salvar. Esto es algo que debemos entender y saber. La razón por la que muchos se confunden es porque no entienden que Dios usa instrumentos para salvar. El libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18, Jueces 15, 18, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Este personaje que estaba acá había tenido una lucha contra los enemigos del pueblo de Israel, y él reconocía que era Dios el que había obrado por medio de él para hacer la salvación del pueblo en ese momento. Dice, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Lo mismo que Jesucristo reconocía, que Dios había hecho la obra por medio de él. Y dijo, el Padre que mora en mí hace la obra, porque Dios lo utilizó, lo usó, para que no se malinterprete el término, lo usó para que él hiciera la obra en en ese momento. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 27. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por lo tanto, lo salvó. ¿Cómo hizo para salvarlo? ¿Se bajó allá del cielo? No, dice, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, Dios utiliza instrumentos. Así pudiese yo usar una lista tremendamente grande, pero se nos va mucho tiempo. Dios usa instrumentos. Estas personas también son conocidas como libertadores. Libertadores, quienes se encargaron de salvar al pueblo de los enemigos que tenía el pueblo. Bueno, dice Nehemías capítulo 9, versículo 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Esa es la forma como Dios trabaja, la forma como Dios hace la obra. Envía libertadores para que los salven. Ahora, Jesucristo vino para libertarnos. Vino a libertarnos del pecado. Jesucristo es un libertador enviado por Dios para que nos salve. Jesucristo es un libertador. Estos libertadores o salvadores no se autoproclaman, son levantados por Dios, son establecidos por Dios. Este es el proceso que también se conoce como enviar. Dios los envía para hacer un trabajo, para hacer una labor. Dios salvó al pueblo de Israel por medio de Moisés con su Santo Espíritu. Dios envió a Moisés allí para que saque
al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, Moisés, Dios lo levantó como un salvador, como un libertador, como un salvador. Dice el libro de los Salmos, capítulo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas él no lo había entendido así. Mas ellos no lo habían entendido así. El libro de los Hechos, capítulo 35, dice, 7:35, perdón. Hechos 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se apareció en la zarza. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? De manera que Dios levantó a Moisés como un salvador. Moisés es el autor de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero tenemos que entender que es la obra de Dios por mano de Moisés. Es la obra de Dios por mano de Moisés, porque fue Dios el que levantó a Moisés. Fue Dios el que levantó a Moisés para que fuese el Salvador de la esclavitud de Israel, de la esclavitud. Esto fue lo que Dios hizo cuando levantó al Señor Jesucristo. Vaya Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 19. Deuteronomio 18, 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este profeta que está prometiendo Dios que va a levantar, así como había levantado a Moisés, este profeta que iba a levantar es el Señor Jesucristo. Dios lo levantó para que hiciese un trabajo, para que hiciese una función. Dice que puso palabras en su boca y que todo aquel que no escuche la palabra de Jesucristo, entonces Dios le va a pedir cuenta. Isaías capítulo 46. Allí, perdón, Isaías capítulo 49, 6. Isaías 49, 6. Allí usted va a encontrar cómo el profeta Isaías describe a este siervo. Isaías describe a este siervo y el trabajo que Dios le iba a dar que hiciese. Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este siervo del que está hablando acá es el Señor Jesucristo. Y mire las funciones que le da. Lo puso para levantar las tribus de Jacob. Lo puso para restaurar el remanente de Israel. Y dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta es la función que cumple el Señor Jesucristo y la cumple a cabalidad. Él, Dios, lo puso, lo colocó, lo dio para que fuese la salvación. Por esto es que Jesucristo viene a ser el autor de la salvación. No por modus propios o por voluntad propia, sino que
Dios lo estableció como Salvador y por eso es que Jesucristo es nuestro Salvador hoy, porque Dios le determinó esa función. Hechos capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. De manera que Dios lo estableció como Salvador. Le encargó el trabajo de salvarnos. Le encargó el trabajo de salvarnos. Mire, dijo Simeón, aquel hombre justo y piadoso que estaba lleno del Espíritu Santo, cuando él el templo carga al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Lucas 2:30. Lucas 2:30. Simeón dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. Hablando con Dios. Si quiere podemos leer un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Déjeme buscarlo acá en pantalla porque no está copiado allí. Libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Voy a leer el versículo 25 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 25 en adelante. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. De manera que Dios preparó la salvación y la manifestó en ese tiempo, la manifestó por medio de una mujer. Dios hizo nacer a este ser que Dios puso para que fuese la salvación hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice la palabra de Dios referente a Jesucristo. Dios nos salvó concediéndonos, dándonos la salvación por mano de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La salvación pertenece a Dios y a Jesucristo. La salvación pertenece a Dios y a Jesucristo. Y no me lo inventé yo. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10 lo dice. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De manera que ¿a quién le pertenece la salvación? A Dios y a su Hijo Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesucristo es el autor de nuestra salvación, porque Dios dispuso que Él fuese su salvación para la humanidad en estos tiempos hasta lo último de la tierra. La forma como obtenemos la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Mire, estos temas que pareciera sencillo, que deberíamos dominar todos, que deberíamos conocer a cabalidad, lamentablemente son temas donde mucha gente se enreda porque no logran comprender la obra de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Dios nos levantó un Salvador para que por la fe en ese Salvador nosotros alcancemos la salvación de nuestra alma. Ese es el trabajo que Dios ha hecho. Y Dios nos ayude a entender y a comprender para que nosotros podamos obtener la salvación que Dios está ofreciendo. Porque la Biblia dice bien clara, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y entonces ese es un problema grandísimo para mucha gente. Dios nos ayude, nos abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender las escrituras para que podamos alcanzar el regalo que Dios está dando. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora.